Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Y bueno, si ya están aquí, supongo que la curiosidad los trajo, ¿verdad? Y no los culpo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco, y más específicamente, en el mundo de los dramas turcos que tanto amamos. Vamos a desentrañar el misterio, a echar por tierra rumores y a arrojar luz sobre la verdadera relación entre dos de los actores más queridos y talentosos, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Sí, amigos, vamos a hablar del supuesto escándalo, de los chismes, de lo que se dijo, de lo que se desmintió, y de lo que realmente revelaron estos dos grandes actores sobre su relación. Porque, seamos sinceros, la química entre ellos en la pantalla, en la serie Kara para Aşk, fue explosiva. Y eso, por supuesto, alimentó toda clase de especulaciones. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más que amistad? ¿Hubo un escándalo oculto? Pues hoy vamos a desglosar todo esto con detalles, con hechos, y con la información que ellos mismos, Engin y Tuba, nos han dado. Antes de que comencemos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no se pierdan ninguno de los vídeos sobre sus series favoritas, sobre los actores y actrices que adoran, y sobre todo, las noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Empecemos por el principio. La serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo. La historia, la trama, los personajes, todo enganchó a la audiencia. Pero por encima de todo, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, era algo especial, algo que traspasaba la pantalla. Y claro, eso generó un revuelo mediático impresionante. Los fans se volvieron locos, empezaron a especular, a soñar, a imaginar, y los medios de comunicación, por supuesto, aprovecharon la situación. Para entender mejor el contexto, retrocedamos un poco en el tiempo. Kara para Aşk se estrenó en 2014 y rápidamente se convirtió en un fenómeno televisivo en Turquía y en muchos países alrededor del mundo. La serie narra la historia de Ömer Demir, un policía que investiga el asesinato de su prometida, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que se ve involucrada en el crimen. A medida que Ömer y Elif colaboran para resolver el misterio, también desarrollan una intensa y apasionada relación. La trama, llena de giros inesperados, secretos y romances prohibidos, fue un imán para el público. Pero como mencioné antes, la conexión entre Engin y Tuba fue el ingrediente secreto que elevó la serie a otro nivel. La forma en que se miraban, la manera en que se comunicaban sin palabras, la intensidad de sus escenas románticas, todo esto alimentó las fantasías de los espectadores y les hizo creer que lo que veían en la pantalla se extendía a la vida real. Los fanáticos, ávidos de más información sobre sus ídolos, comenzaron a investigar y a analizar cada detalle. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que exaltaban la supuesta relación entre Engin y Tuba. Se crearon grupos de fans dedicados a la pareja, y las discusiones sobre su relación eran constantes. La química entre ellos era innegable, y la gente quería creer en un romance fuera de la pantalla. Los medios de comunicación, por su parte, no tardaron en subirse al tren de la especulación. La prensa rosa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, vio en esta situación una oportunidad de oro para generar titulares y aumentar sus ventas. Empezaron a publicar artículos sobre supuestas citas románticas, encuentros secretos y peleas dramáticas. Los paparazzi acechaban a los actores, intentando capturar cualquier imagen que pudiera alimentar los rumores. Se inventaron testimonios de fuentes cercanas, que en la mayoría de los casos, resultaron ser completamente falsos. Se hablaba de viajes románticos, de regalos lujosos y de planes de boda. La fantasía se apoderó de la realidad, y los rumores se propagaron como la pólvora. Las portadas de las revistas se llenaron de fotos de Engin y Tuba, con titulares que prometían revelar secretos sobre su relación. Los programas de televisión de chismes dedicaron horas y horas a discutir sobre el tema, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra de los actores. La presión mediática era intensa, y los actores se convirtieron en el blanco constante de la atención pública. Ahora bien, ¿qué dijeron Engin y Tuba al respecto? Porque al final, la opinión más importante es la de ellos, ¿verdad?
Pues bien, ambos actores fueron muy cautelosos, muy profesionales, y muy respetuosos con su trabajo y con sus vidas personales. En diversas entrevistas, siempre mantuvieron una postura similar. Engin Akyurek, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, nunca confirmó ni desmintió explícitamente los rumores. Sin embargo, sí dejó claro que la relación que tenían con Tuba era puramente profesional y de amistad. Destacó la admiración que sentía por ella como actriz y como persona, y resaltó la buena química que tenían en el set, pero siempre hizo hincapié en que no había nada más allá de eso. Engin, con su personalidad introvertida y su enfoque en su trabajo, prefirió mantener su vida personal alejada de los focos. En sus entrevistas solía hablar sobre su pasión por la actuación, sobre el proceso creativo y sobre la importancia de la calidad de los guiones. Evitaba responder preguntas sobre su vida amorosa y sobre los rumores que circulaban sobre él y Tuba. En una entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre la posibilidad de una relación con Tuba, Engin respondió con una sonrisa: Tuba es una gran actriz y una excelente compañera de trabajo. Tenemos una buena relación y nos respetamos mucho. Pero, como siempre digo, mi vida privada es privada. Con estas palabras dejó claro que no iba a alimentar los rumores, pero tampoco iba a negar la buena relación que tenía con Tuba. Tuba Büyüküstün, por su parte, también fue muy clara. Siempre negó cualquier relación romántica con Engin. Reconoció la conexión especial que tenían en la pantalla, y como eso ayudó a que la serie fuera un éxito, pero insistió en que eran solo amigos. En algunas entrevistas incluso bromeó sobre la cantidad de rumores que surgían, diciendo que era divertido ver la imaginación de la gente. Tuba, con su carácter más extrovertido y su experiencia en el mundo del espectáculo, supo manejar la situación con elegancia y profesionalismo. Siempre se mostró amable y respetuosa con los medios, pero nunca se dejó llevar por los rumores. En sus entrevistas solía hablar sobre su trabajo, sobre sus proyectos y sobre su familia. En una entrevista, Tuba dijo: Engin es un gran actor y un amigo muy querido. Tenemos una gran química en la pantalla, y eso es algo que apreciamos mucho. Pero somos solo amigos. Los rumores son parte del trabajo y a veces son divertidos, pero no son la realidad. Con estas palabras, Tuba dejó claro que no había ninguna relación romántica con Engin, y que los rumores eran solo producto de la imaginación de los fans y de los medios. Lo importante aquí es que tanto Engin como Tuba nunca se prestaron al juego mediático. Nunca alimentaron los rumores con declaraciones ambiguas o con comportamientos sospechosos. Siempre mantuvieron una postura firme y profesional, centrados en su trabajo y en respetar sus vidas privadas. A pesar de la presión mediática, ambos actores mantuvieron una actitud coherente y consistente. No se dejaron influenciar por los rumores, y no permitieron que afectaran su relación profesional. Se mantuvieron fieles a sí mismos y a sus valores, y demostraron que es posible mantener la privacidad y la dignidad, incluso en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué revelaron realmente sobre su relación? Pues la verdad, lo que revelaron fue algo mucho más valioso que un simple romance. Revelaron respeto mutuo, admiración profesional y una amistad sincera. A través de sus entrevistas, pudimos ver la admiración que se tenían como actores. Reconocieron el talento del otro, la dedicación al trabajo y la pasión por la interpretación. A través de sus palabras, pudimos apreciar la admiración profesional que sentían el uno por el otro. Engin siempre elogió el talento actoral de Tuba, su capacidad para transmitir emociones y su profesionalismo en el set. Tuba, por su parte, siempre reconoció el talento de Engin, su entrega a los personajes y su capacidad para conectar con el público. También pudimos ver el apoyo mutuo que se daban. En varias ocasiones, ambos hablaron de lo importante que era tener un compañero de trabajo con el que te sintieras cómodo y con el que pudieras crear una conexión especial. Y eso precisamente fue lo que lograron Engin y Tuba, una conexión especial que se tradujo en la química que vimos en pantalla. Engin y Tuba supieron entender la importancia de apoyarse mutuamente durante el rodaje de la serie. Se respetaron como profesionales y se ayudaron a dar lo mejor de sí mismos. La confianza y el compañerismo que existía entre ellos se reflejaba en la pantalla y contribuía al éxito de la serie. Además, revelaron una amistad. Una amistad basada en el respeto, en la confianza y en la complicidad. A pesar de los rumores y de la presión mediática, supieron mantener una relación sana y positiva. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Engin y Tuba demostraron que es posible tener una amistad verdadera en el mundo del espectáculo.
A pesar de la fama, de la presión y de los rumores, supieron mantener una relación basada en el respeto, la confianza y la complicidad. Se apoyaron mutuamente, se divirtieron juntos y se respetaron como personas. Entonces, ¿hubo un escándalo? No, en realidad no. Lo que hubo fue un éxito televisivo, una gran química entre dos actores talentosos, y una oleada de especulaciones por parte de los fans y de los medios. Pero al final, lo que primó fue el profesionalismo, el respeto y la amistad. En definitiva, Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün nos demostraron que se puede trabajar en equipo, que se puede tener una buena relación con un compañero de trabajo, y que se puede mantener la privacidad, incluso ante la vorágine de los medios. No hubo ningún escándalo, solo la magia de la actuación y la buena química entre dos grandes estrellas. En conclusión, la historia de Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün nos enseña varias lecciones valiosas. Nos enseña que la química en la pantalla no siempre se traduce en una relación romántica en la vida real. Nos enseña que es posible tener una amistad verdadera en el mundo del espectáculo, a pesar de la fama, la presión y los rumores. Y nos enseña que el profesionalismo, el respeto y la privacidad son valores importantes que deben ser preservados. Y bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos desmitificado algunos rumores, hemos conocido un poco más sobre su relación, y hemos confirmado que aunque no haya habido romance, sí hubo una amistad y una admiración profesional que es muy valiosa. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre Enjin y Tuba? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Qué creen que es lo más importante en la relación entre dos actores? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre el maravilloso mundo de los dramas turcos. Muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo. Adiós. Y hasta la próxima.